Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Víctor Ramos, soy estudiante de Ingeniería Farmacéutica y hoy les voy a platicar sobre el tema de destilación. Como contenido vamos a tener una introducción, el método de McCabe-Thiele, el método de Ponchon-Savarit, una explicación de cómo se utilizan estos métodos y una conclusión. Como introducción en la destilación, esta se puede dar durante dos métodos principales. El primero se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla, que ésta se desea separar y condensar los vapores sin permitir que el líquido retorne a la columna del equipo de destilación. El segundo se basa en el retorno de una parte del condensado a la columna, en condiciones tales que el líquido que retorna se pone en contacto con los vapores que ascienden hacia el condensador. Cualquiera de estos dos métodos puede ser un proceso continuo o por etapas. También se puede clasificar esta destilación en una sola etapa sin reflujo y la destilación continua con reflujo para sistemas que contienen solo dos componentes. Para este tipo de procesos se debe de considerar el diseño y operación del equipo de destilación, por ejemplo, las columnas de plato perforados por una destilación continua. Como algunos conceptos vamos a tener las concentraciones de líquido que se pueden definir en un plato ideal donde el vapor y el líquido que salen del plato N están en equilibrio, de forma que Xn y Yn representan las concentraciones de equilibrio. El vapor es enriquecido en el componente más volátil a medida que asciende por la columna y el líquido disminuye en A a medida que el reflujo desciende. En la figura se puede ver donde la línea superior va a ser nuestra línea de vapor y la línea inferior va a ser nuestra línea de líquido. También vamos a tener un punto de burbuja y de rocío. Es cuando el vapor procedente del plato N+1 y el líquido procedente del plato N-1 se ponen en contacto. Sus concentraciones tienden hacia el equilibrio. Parte del componente más volátil A se vaporiza desde el líquido, disminuyendo la concentración del líquido desde Xn-1 hasta Xn, y algo del componente menos volátil B se condensa desde el vapor, aumentando la concentración del vapor desde Yn+1 hasta Yn. También vamos a tener una transferencia de masa y calor, donde las corrientes de líquido están a sus puntos de burbuja y las corrientes de vapor a sus puntos de rocío. El calor liberado en la condensación del componente B suministra el calor necesario para vaporizar el componente A. Cada plato de la cascada actúa como un aparato de intercambio en el que el componente A se transfiere hacia el componente de vapor y el componente B hacia la corriente de líquido. También debemos hablar sobre el equilibrio líquido-vapor, donde se pueden formar azeótropos. Estos azeótropos se pueden romper por métodos físicos, ya sea variando la presión de la destilación para poder saltar este azeótropo, o por métodos químicos donde se puede añadir un tercer componente que modifique la interacción entre las moléculas de los dos componentes a separar. El problema es que hay que retirar posteriormente este nuevo componente. Por ejemplo, en una mezcla de etanol-agua se puede añadir benceno. También puede romperse al añadir diferentes sales, y dependiendo de la temperatura de ebullición, el azeótropo con respecto a de los componentes puros de la mezcla, podemos tener lo que se ve en estas figuras. En una se va a dar un azeótropo en una temperatura mínima, y en el otro caso vamos a tener una presión máxima donde se va a formar este azeótropo, y así es como se va a comportar estas líneas de líquido-vapor. También debemos mencionar lo que es la volatilidad relativa, que esta es una medida de presión de los componentes más y menos volátiles. Esta volatilidad relativa compara las presiones de vapor
de los componentes en una mezcla líquida de productos químicos. Esta cantidad se usa ampliamente en el diseño de grandes procesos de destilación industrial y en efecto indica la facilidad o dificultad de usar la destilación para separar los componentes más volátiles de los componentes menos volátiles en una mezcla y puede denotarse como alfa. Para el caso de dos componentes, la volatilidad relativa está dada por la siguiente ecuación que se ve en la primera parte. También se puede escribir a partir de algunas modificaciones como se ve como la segunda ecuación, que es igual a y1 igual a alfa por la fracción 1 entre 1 más alfa menos 1 por la fracción 1. También vamos a tener diferentes relaciones dependiendo la ley de Raoult para esta variable alfa, donde se pueden representar también en diferentes ecuaciones. Y gráficamente se puede ver como la figura que aparece en la derecha, donde tenemos diferentes valores de velocidad relativa, de volatilidad relativa, y vamos a ver un comportamiento distinto para el componente A y componente B. Con los balances de materia en columna de platos, como los balances para sistemas de dos componentes, de acuerdo al diagrama de balance de materia para una planta típica de destilación continua. La columna se alimenta con F mol por hora de concentración XF y genera un destilado mol por hora del producto destilado de concentración XD y B mol por hora de producto residual de concentración XB. Es posible escribir los balances globales de materia independientes. El balance de materia total sería F igual a D más B y el balance por componente sería F por su composición igual a D por su composición más B por su composición. En la figura de la derecha se puede ver un diagrama de lo que viene siendo la destilación en columnas de platos. Como un método de McCabe-Thiele se conoce por ser una destilación fraccionada. Este es un método matemático gráfico que ayuda a determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria de A y B, aplicado en la destilación. Respecto al diagrama que se ve en la parte derecha, vamos a tener una línea de equilibrio líquido-vapor, una recta X igual a Y y también vamos a trazar una recta de enriquecimiento, una recta de agotamiento y vamos a tener una recta de alimentación, donde también vamos a poder trazar nuestros platos de alimentación y también vamos a denotar la composición de fondos, la composición de alimentación y la composición del destilado. Para este diagrama podemos realizar un balance global para los domos, que sería Bn igual a D más L de N más 1, y un balance por componente, en este caso el más volátil, de Bn por Yn igual a D por su composición más Ln más 1 por su composición N más 1. Al manipular estas ecuaciones podemos obtener la que se presenta en la parte central de Yn igual a toda esa operación de fracciones que nos va a dar igual a una ecuación lineal. Esta ecuación lineal va a ser nuestra ecuación de alimentación. Además vamos a tener un intercambio de calor que se puede representar como Q igual a la diferencia de las entalpías entre líquido y vapor, o vapor menos alimentación entre el vapor menos el líquido. Y estas vamos a conocerlas como una diferencia entre el calor latente de vaporización. Como ejercicio para el método de McCabe-Thiele vamos a tener un ejercicio donde se desea rectificar una mezcla
de 200 kilomol por hora de N-hexano y P-sileno con una composición del componente ligero de 0.6. Esta mezcla se alimenta a una atmósfera de presión, alimentando la misma cantidad de vapor y líquido con una alimentación de Q igual a 0.7. Se requiere que la composición en los domos sea de 0.93 del clave ligero y en los fondos del 0.96 del clave pesado. Este sistema puede ser representado con una volatilidad relativa de 7. Nos pide calcular el reflujo mínimo, así como el número de etapas para el reflujo de operación. Aquí se presentan algunos de los cálculos con el que se pudo primeramente calcular el flujo mínimo, donde a partir de la ecuación lineal de alimentación vamos a sustituir los valores proporcionados en cuanto a la composición del líquido ligero, y también vamos a tener nuestro valor de alimentación, donde nos va a dar una ecuación lineal de y igual a menos 1.75x más 1.5. Con esta ecuación vamos a poder determinar a partir del gráfico nuestro flujo mínimo, donde a partir de la sustitución de nuestra pendiente o nuestra intersección al origen, nuestra ordenada al origen, vamos a poder obtener nuestro flujo mínimo, que en este caso da igual a 0.257, que se puede redondear a 0.3. Con esto también vamos a poder obtener una pendiente con el que después vamos a poder obtener a partir del flujo mínimo nuestro flujo de operación, donde se va a multiplicar el flujo mínimo por 1.5, que va a ser igual a 0.45. Con este flujo de operación vamos a tener una nueva línea recta donde se va a modificar este flujo de operación, y a partir de esto vamos a obtener una nueva ordenada al origen, que va a ser de 0.641. Con esta nueva ordenada al origen vamos a poder trazar nuestra línea de enriquecimiento y nuestra línea de residuo. Con estas dos líneas vamos a poder empezar a trazar el número de etapas teóricas que se van a ocupar para este proceso. Graficando estas etapas nos da un resultado de etapas teóricas de 6, donde vamos a tener que restar una etapa del condensador y una del calderín, dándonos como un resultado de etapas de operación igual a 4, donde empezamos trazando nuestra curva de equilibrio de líquido-vapor. Posteriormente vamos a trazar nuestra recta. Después vamos a tener las ecuaciones donde se van a presentar las diferentes composiciones de alimentación, de residuo y de destilación. Aquí, a partir de diferentes procesos, se va a obtener primeramente el reflujo mínimo, donde vamos a tener un número infinito de etapas que en este caso pues no sería posible realizar. Para esto se tiene que hacer una modificación en esta pendiente, donde vamos a tener una intersección y vamos a trazar nuestra nueva línea de alimentación. Ya con la modificación
de nuestro flujo de operación vamos a obtener nuestra línea de enriquecimiento, que en este caso sería la línea verde, y una línea de agotamiento, que sería la línea rosa. Después se va a proceder a realizar el trazado de las siguientes etapas que se van a utilizar. Prácticamente se traza de una por una, haciendo líneas horizontales y verticales que van a atravesar nuestra línea de enriquecimiento y nuestra línea de agotamiento hasta llegar a la composición que nos pide el ejercicio. Aquí se ve el número de etapas que se van a utilizar en este proceso o en esta mezcla de componentes. Ya teniendo esta mezcla, vamos a tener que, aquí aparecen 6 etapas, que serían las etapas teóricas. A estas les debemos de restar una que es del calderín y otra que es de nuestro condensador. Entonces, las etapas que se requieren para este proceso serían 4 etapas. Aquí también les voy a hablar sobre el método de Ponchon-Savarit, que este es un método gráfico donde se relaciona de una manera rigurosa todas las variables que intervienen en el cálculo de una columna de rectificación. Aquí se toman en cuenta las variaciones de las entalpías en función de la composición, tanto del líquido como del vapor. Este método se aplica para sistemas reales, donde el calor latente molar depende de la composición y donde se representa de forma considerable efectos caloríficos de las mezclas. Este se utiliza para calcular el número de platos de una columna de destilación fraccionada binaria. Se considera un método gráfico riguroso debido al uso de las entalpías para la construcción de sus diagramas de equilibrio. Las consideraciones de este método es que toma en cuenta los calores latentes, los calores de disolución o mezclado y los calores sensibles de los componentes de la mezcla. Aquí vamos a tener una entalpía de vapor que vamos a poder calcular por medio de la ecuación que se ve primeramente a la izquierda, donde vamos a tener lo que relaciona en esta ecuación desde las fracciones, las temperaturas, las capacidades caloríficas de cada componente y un calor de disolución a la temperatura que sea una temperatura específica. También vamos a tener una entalpía de líquido, donde también vamos a tener valores de capacidad calorífica. Aquí se toman en cuenta los calores latentes, y también hay que mencionar que generalmente el calor latente que se da como AB, se puede modificar para poder hacer el trazado de nuestro diagrama. Para esto va a ser necesario corregir los calores latentes a la temperatura de referencia. Y prácticamente en la figura se pueden ver las ecuaciones que se pueden utilizar para realizar nuestro diagrama, y del lado izquierdo se ve cómo se vería nuestro diagrama y cómo podemos empezar a leer nuestros valores para este método. Como ejercicio del método de Ponchon-Savarit, vamos a tener que se desea destilar una mezcla líquida de benceno tolueno en una torre de fraccionamiento a una atmósfera de presión. La alimentación de 100 kmol por hora es líquida y contiene 45% mol de benceno y 55% mol de tolueno. También se desea obtener un destilado que contenga 95% mol de benceno y 5% mol de tolueno, y un residuo que contenga 10% mol de benceno y 90% mol de tolueno. El equilibrio se define con una volatilidad relativa de 2.4 y nos pide calcular el reflujo mínimo, el número de etapas si tenemos un flujo de operación con una corrección de 1.3 por el flujo mínimo. También se pide calcular Q' y QB'.
Para esto vamos a tener que comenzar utilizando las ecuaciones que nos dan de la entalpía del líquido, que aquí a partir de valores de las composiciones del líquido vamos a poder calcular este valor de entalpía con la ecuación que se ve en la izquierda, en la parte superior izquierda. Para esto vamos a necesitar la corrección del calor latente a la temperatura de referencia, que en este caso es de 80.1 grados centígrados. Con esta corrección del calor latente vamos a poder obtener nuestras entalpías de líquido. Con estas entalpías vamos a poder trazar nuestras curvas de equilibrio, que la de arriba va a representar la línea de vapor y la de abajo va a representar la línea de líquido, donde también vamos a poder marcar lo que va a ser Q' y QB', F' y FB'. Además vamos a tener unos valores o unas coordenadas de L y de D, que va a ser el líquido de alimentación y el destilado que va a salir en nuestro proceso. Con estos valores de L y de D vamos a poder calcular el flujo mínimo de operación, que el flujo mínimo del proceso, que en este caso nos da de 1.47, leyendo los valores de la distancia de Q' hasta Y1, y para D de Y1 hasta X0. Con este valor del flujo mínimo ahora vamos a calcular el flujo de operación, que es multiplicando el flujo mínimo por 1.3, que nos va a dar un resultado de 1.9. Con esto también vamos a poder obtener lo que es L y lo que es Q, para posteriormente poder empezar a trazar nuestras etapas, que prácticamente nos va a quedar de esta forma. Aquí también nos pedía el número de etapas que se utilizan, y como se puede ver en la figura, aquí el número de etapas que se requieren van a ser 12. Posteriormente vamos a ver el proceso que se utiliza para llegar a estas 12 etapas. También para esto vamos a tener que realizar balances, ya sea global y por componente, donde vamos a poder despejar variables para poder obtener nuestro valor de D y nuestro valor de W. También se requiere determinar, o nos pide determinar, el valor de Q' y QB'. En este caso, QB' sería QC y Q' sería QR, donde nos da un valor de 1029.34 kilowatts por hora y el QR de 1034.21 kilowatts por hora. Al final podemos sumar estos dos valores o estos dos calores en cada uno de las partes del proceso, para obtener un valor de 2063.55. Con este valor podríamos determinar el costo de la operación de nuestro proceso, teniendo relaciones donde nos da un valor para el primer gasto de energía de 75 kilowatts por hora de 0.861 pesos, y pues para estos primeros para esta primera cantidad de energía vamos a tener el costo de 63.83 pesos aproximadamente. Para los siguientes 65 kilowatts por hora, que es también nuestra cuota, vamos a tener un costo de 66.82 pesos. Posteriormente, para la cantidad resultante o la cantidad que nos falta de nuestro proceso, vamos a tener otra cuota que se utiliza para
para este gasto adicional, que nos da un costo de 5,791.81 pesos. Sumando estos tres valores, tanto del primer gasto como de los siguientes y el último, que es el adicional, vamos a tener un costo de 5,922.5 pesos por una hora de operación. Esto nos puede dar una idea de lo que podemos gastar en un proceso real y ver si el producto que queremos obtener va a ser rentable o no para nuestro proceso. Por último, en la conclusión de la destilación, se sabe que la operación unitaria de destilación tiene diversas aplicaciones. Entre los productos que pueden ser más conocidos de la destilación son algunas bebidas alcohólicas que pues comúnmente se conocen como destilados. Otra industria donde tiene gran relevancia es la química industrial y la farmacéutica, donde el objetivo es obtener compuestos puros. Además, la destilación es una de las técnicas más utilizadas para extraer compuestos de interés de una mezcla de reacción. Por ejemplo, en la destilación a vacío se permite tratar con mayor suavidad los compuestos sensibles al calor. Gracias a esto puede mejorarse el rendimiento del proceso y evitar la polimerización, descomposición u otras degradaciones del producto. De este modo se puede obtener un gran ahorro energético y por consecuencia una disminución en los costos de operación. Y por último, aquí tenemos algunas de las referencias que se utilizaron para realizar estos procesos y el video que les estoy presentando el día de hoy. Para el método de Ponchon-Savarit también se va a utilizar un diagrama de McCabe, donde vamos a tener nuestra línea de equilibrio con nuestra recta y vamos a ir obteniendo diferentes valores de Y que nos van a ir ayudando a trazar nuestras etapas en nuestro otro diagrama para Ponchon-Savarit. Aquí se puede observar cómo se pueden ir obteniendo los diferentes valores de Y que se van a estar utilizando para el McCabe Kigall para el Ponchon-Savarit. Para el diagrama de Ponchon-Savarit vamos a empezar, como les había mencionado, trazando las líneas de líquido y de vapor. Posteriormente también vamos a trazar nuestras líneas que vamos a tener en los diferentes puntos, ya sea F', FB', Q' y QB', donde a partir de utilizando también nuestro método de McCabe vamos a ir trazando nuestras etapas, donde vamos a ir obteniendo nuestras líneas de equilibrio entre X y Y así es como se va a ir viendo el proceso de Ponchon-Savarit, donde también vamos a ir trazando o vamos a ir obteniendo el número de etapas que se requieren para este método. En este caso fueron 12 etapas y hasta aquí terminaría nuestro proceso en el método de Ponchon-Savarit, y así se ve el trazado de las etapas de proceso.